Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les habla el Dr. Martín Becerra. Hoy vamos a ver acerca del análisis de George Yarabak, el polígono. Gracias a estas aportaciones de estos dos doctores, tenemos lo que conocemos como el polígono de George Yarabak, la cual nos ayuda a predecir la rotación mandibular durante el crecimiento del paciente, así como también detectar alguna anomalía del vector de crecimiento para poder implementar vectores antagonistas con información biomecánica y así mejorar o redireccionar el crecimiento del paciente. Vamos a comenzar con este video. Como es costumbre de cada video, es necesario ver un poco de sus antecedentes. Entre 1947 y 1969, el Dr. Eric Arne York publicó varios estudios, entre ellos The Face in Profile, la cual hablaba de la predicción de la rotación mandibular durante el crecimiento, basando su estudio en el análisis de 322 niños suecos de aproximadamente 12 años de edad y 281 soldados entre 21 y 33 años de edad. Ya para el año 1972, el Dr. Joseph R. Yarabak modificó y adaptó el análisis del Dr. York. Incluso definió la cefalometría como la ciencia que fracciona el complejo dento-craniofacial, la cual nació lo que conocemos como el polígono de George Yarabak, útil para determinar las características de crecimiento, es decir, su dirección y magnitud de crecimiento remanente del paciente, y también es útil como complemento de estudio para definir el biotipo facial del paciente. Excelente análisis cefalométrico. Muchas gracias, doctores, por su valiosa aportación a la ortodoncia y ortopedia maxilar. Antes de entrar de lleno al tema, es importante conocer los tipos de crecimiento. Como ya sabemos, cuando hablamos de dirección o patrón de crecimiento, nos referimos a tres tipos de crecimiento que puede tener un paciente. El primero es un crecimiento hacia abajo, también conocido como crecimiento neutral, abajo o que se encuentra en norma. Este crecimiento tiene una armonía facial y esqueletal, en el cual podemos determinar que la altura facial anterior, es decir, AFA, está en equilibrio con la altura facial posterior, AFP. N significa en norma, ambos están en equilibrio y a nivel de la mandíbula no presenta una rotación. Únicamente el crecimiento es hacia abajo en proporción. Podemos considerar este tipo de crecimiento a los pacientes como normocefálicos. Y aquí tenemos varios puntos. Por ejemplo, los dos se encuentran en norma, es decir, la altura facial posterior y la altura facial anterior están en crecimiento hacia abajo sin rotación por parte de la mandíbula, y la parte anterior está en equilibrio o está en magnitud respecto a la parte posterior. Por ende, tenemos pacientes que tienen un perfil recto. Ahora, otro tipo de crecimiento es el crecimiento vertical, o también conocido como el crecimiento horario, ¿no? En inglés, clockwise, en el cual estos pacientes tienden a presentar una rotación posterior, es decir, hacia abajo, de manera descendente, por parte de la mandíbula. Aquí vemos la imagen, como la mandíbula empieza a tener una rotación posterior en sentido a las manecillas de reloj, y por ende estamos teniendo una desarmonía facial y esqueletal, es decir, la altura facial anterior no está en equilibrio, se encuentra en mayor proporción que la altura facial posterior. Por ende, este paciente está teniendo un crecimiento hacia abajo y hacia atrás, una postura muy verticalizada, y se consideran estos pacientes como dolicocefálicos. Aquí tenemos varios puntos donde dice uno se encuentra en norma. Las mediciones de la altura facial anterior pueden estar correctas, a comparación de la altura facial posterior se encuentran disminuidas, o al revés, la altura facial posterior se encuentra en norma, N significa norma, uno está en norma y el otro está en desequilibrio, es decir, está aumentado. Puede haber varias combinaciones de estas, pero siempre uno está afectado. Por ende, estos pacientes tienen un perfil convexo, tienen una tendencia a mordida abierta y, como lo había mencionado, es un crecimiento descendente u horario. El último tipo de crecimiento es el crecimiento horizontal. Observamos en la imagen que la mandíbula está teniendo una rotación hacia arriba. Esto se considera como una rotación anterior y también nos ocasiona una desarmonía facial y esqueletal. Este crecimiento horizontal se conoce como en contra de las manecillas del reloj, counterclockwise, también conocido como pacientes antihorarios. Y como vemos en la imagen, hay una desarmonía en las mediciones de la altura facial posterior
la cual se va a encontrar un poquito más grande a comparación de la altura facial anterior. Y dentro de las combinaciones que podemos encontrar, pues uno puede estar en norma. La altura facial posterior se encuentra aumentada y la altura facial anterior se encuentra en norma. O viceversa, esta se encuentra afectada y esta se encuentra en norma. Entonces, estos pacientes son considerados como braquicefálicos. ¿Por qué? Porque el paciente está creciendo hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? A diferencia del crecimiento vertical, que está creciendo hacia abajo y hacia atrás. Entonces, en los pacientes braquicefálicos puede presentar un perfil cóncavo, una tendencia de mordida profunda y nuevamente lo repito, es un crecimiento de manera ascendente hacia arriba o antihorario. Este tema es muy importante para comprender la cefalometría y el análisis cefalométrico del polígono de George-Jarabac. Muy bien, entonces podemos resumir que el polígono de George-Jarabac es útil ¿para qué? Para saber en qué parte del complejo craneofacial se encuentra pues esa desarmonía, ¿no? Que está originando la anomalía o desequilibrio facial y esqueletal. Entonces podremos saber la dirección del crecimiento del paciente, ¡tadán!, y describir el biotipo facial del mismo. Así también es un estudio que prácticamente es útil en el diagnóstico con pacientes en dentición primaria y mixta. Y podemos decir ya correctamente que es el polígono de las relaciones esqueletales del Dr. York y la relación de Jarabac entre la altura facial anterior y posterior. Un análisis muy completo que nos ayuda a determinar esa rotación que tiene la mandíbula y asimismo detectar dónde está esa anomalía para corregir o redireccionar esos vectores que provocan la desarmonía facial y esqueletal. Muy bien, entendiendo esto, para determinar un diagnóstico del análisis de George-Jarabac, necesitamos de la cefalometría y el análisis cefalométrico. Y como lo hemos dicho en diferentes videos, se tiene que ver por separado. La cefalometría y el análisis cefalométrico son dos cosas muy diferentes. Y a veces lo vemos en una sola intención que la verdad al final parece aburrido, tedioso y terminamos no comprendiendo la mayoría de los análisis cefalométricos que existen. Entonces, es importante saber que la cefalometría únicamente es el trazado sobre la radiografía, en el cual vamos a hacer un diseño anatómico de esas estructuras, tejidos, los cuales la unión de estos elementos formarán líneas y planos. Ese es un método que se obtienen medidas lineales y angulares de los diferentes elementos anatómicos. Y cabe recalcar que hay muchas cefalometrías del Dr. George-Jarabac, que es de este video, el Dr. Steiner, Downs, Tweed, Ricker, McNamara, entre otros. Ya el análisis cefalométrico es la interpretación de los valores obtenidos en los cefalogramas, es decir, ahora sí, ¿qué significa ese 82? ¿Qué significa ese 83? ¿Qué significan esos milímetros? Ya vamos a comprender qué es lo que quiere decir esas mediciones lineales y angulares que detectamos en la cefalometría. Si se encuentra en protrusión, retrusión, retroinclinación, prognatismo, etc., etc. Ese es el análisis cefalométrico, la interpretación, y la cefalometría es prácticamente el fantasma, ¿no? Como coloquialmente lo conocemos. Y no está de más decirlo que la función de un análisis cefalométrico pues es el diagnóstico de alteraciones dentoesqueletales, la evaluación de crecimiento y estética facial que tienen los pacientes, la evaluación y comparación de resultados obtenidos en el OVT, objetivo visual de tratamiento, y además es un documento legal para salvaguardar el aspecto profesional. Es importante que se anexe al expediente clínico de cada paciente y además sustenta y justifica todos los tratamientos que se van a realizar en un tratamiento de ortodoncia. Bueno, ya con todo este preámbulo que vimos hasta ahorita, así dividiremos el análisis de George-Jarabac con su cefalometría
y el análisis cefalométrico, es decir, su interpretación. En la cefalometría de George Yarabak lo vamos a dividir en dos. Vamos primero a trazar su polígono y a ese polígono le vamos a agregar trazos complementarios, toda esta columna. Ya que tengamos ahora sí todo completo, vamos a hacer un análisis esquelético del polígono de Yarabak, así como sus ángulos complementarios, un análisis dental y un análisis estético de tejidos blandos, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero con el polígono de George Yarabak. Vamos a trazar sus estructuras anatómicas, puntos cefalométricos y todos los planos y ángulos que corresponden al polígono de George Yarabak. Vamos a empezar. Empezamos con el trazado cefalométrico, nada más el polígono de George Yarabak. Muy bien, tenemos nuestra radiografía lateral de cráneo y vámonos por partes como dijo el carnicero, ¿no? Estructuras anatómicas, puntos cefalométricos y ahora sí el polígono de George Yarabak. Planos, es decir, medidas lineales y ángulos, medidas angulares. En las estructuras anatómicas trazamos lo que es su perfil del paciente, es decir, su nariz, el contorno del ala de la nariz, el labio superior, labio inferior, su mentón y hasta su cuello, ¿no? Trazamos la sutura frontonasal, la órbita del globo ocular, la silla turca del cuerpo del esfenoides, asimismo la apófisis basilar del hueso occipital que se une con el hueso del esfenoides, la fosa pterigomaxilar que aparentemente es como una gota invertida, es esta zona radiolúcida que vemos, el maxilar superior, el incisivo central superior, el incisivo central inferior, la primera molar superior, primera molar inferior, la sínfisis mentoniana con sus corticales. De la mandíbula trazaremos lo que es el cuerpo mandibular, el ángulo, la rama ascendente de la mandíbula y el cóndilo mandibular. Perfecto, ya están trazadas las estructuras anatómicas. Vamos a los puntos cefalométricos. El primer punto es el punto S, ubicado en el centro de la silla turca del esfenoides. El punto N o nasion, ubicado en la sutura frontonasal. El punto articular, ubicado en la intersección. Percibimos esta intersección del borde posterior del cóndilo mandibular con la apófisis basilar del hueso occipital. Si vemos aquí, entonces aquí lo trazamos, es el punto articular. El punto PN, que está ubicado en la parte más anterior de la punta de la nariz. El punto A o subespinal, ubicado en la parte más cóncava de la parte anterior del maxilar superior. El punto B, que se encuentra en la cavidad anterior en el perfil óseo del borde anterior de la mandíbula. Aquí lo vamos a encontrar. El punto pogonio, que es el punto más prominente ubicado en la parte más anterior de la sínfisis mentoniana. El punto DT, que prácticamente en otras cefalometrías es el pogonio blando, pero pues aquí le vamos a llamar DT, que es el punto más anterior ubicado en la parte más prominente del mentón blando. El punto nation, que es el punto ubicado entre el borde anterior con el borde inferior del mentón. El autor nos menciona que podemos trazar una línea que va de nasion a pogonio, lo pasamos, y otra línea que va en paralelo al borde inferior del cuerpo mandibular. Trazamos una bisectriz y cuando lleguemos a la parte ósea, aquí obtendremos el punto nation. También vamos a trazar lo que es el punto menton, que es el punto más inferior de la mandíbula, es decir, va a ser esa unión del borde inferior de la sínfisis, esta sínfisis mentoniana, con el borde inferior del cuerpo mandibular. Donde existe esta unión, aquí trazaremos el punto menton. Y por último trazaremos el punto gonion, que se ubica en la unión del borde posterior de la rama y el borde inferior del cuerpo mandibular. ¿Cómo lo conseguimos? Pues trazamos una línea paralela al cuerpo mandibular aquí y una línea vertical paralela a la rama, y de igual manera hacemos una bisectriz y a nivel del ángulo mandibular encontraremos el punto gonio. Perfecto, ya tenemos nuestros puntos cefalométricos. Lo que sigue es ahora sí trazar el polígono de George Yarabak.
Empezamos con los planos, las medidas lineales. El primer plano es base craneal anterior, ¿sí? Que es SN. Entonces trazamos con nuestra regla la base de cráneo anterior del paciente. Tenemos que hacer líneas que sobreextiendan los puntos y sea más fácil cuando saquemos datos angulares con nuestro transportador. Muy bien, el segundo plano es base craneal posterior, que va del punto S al punto articular. Entonces lo trazamos y bueno, ya tenemos nuestro segundo plano del polígono de los doctores George Yarabak. Muy bien, nuestro tercer plano es altura de la rama, que va de articular al punto gonion. Trazamos y listo. El cuarto plano es longitud del cuerpo mandibular, que va desde el punto gonion al punto menton. Y trazamos nuestra línea también que sobrepasen los puntos de intersección. Y perfecto, ya tenemos nuestro cuarto plano. El quinto plano es la altura facial anterior, que va desde el punto nasion al punto menton. Entonces trazamos con nuestra línea y perfecto, ya tenemos la altura facial anterior. También el sexto es la altura facial posterior, que va del punto S al punto gonio. Trazamos, perfecto, ya tenemos nuestro sexto plano. Y el último plano es la profundidad facial. Vamos a dividir ese polígono que va desde gonion a nation. Lo dividimos y así nos quedan los planos que son nuestras medidas lineales de nuestro polígono de los doctores George Yarabak. Ahora vamos a sacar los ángulos de este polígono. Van a ser las medidas angulares. El primer ángulo es el ángulo de la silla turca. Únicamente los vamos a marcar, que va del punto N al punto S y al punto articular. Ubicamos aquí y lo trazamos. Así lo trazamos. Perfecto, ya tenemos nuestro primer ángulo. El segundo ángulo es el ángulo articular, que va desde el punto S, articular, y al punto gonio. Entonces se va a ubicar en esta zona. Lo trazamos. Perfecto, ya tenemos nuestro ángulo articular. Nuestro tercer ángulo es el ángulo goniaco, en el cual vamos a trazar de esta manera, que va desde el punto articular, gonion a menton, y lo trazamos, este angulote que tenemos aquí. Y este mismo ángulo ya nos da los siguientes dos ángulos. El cuarto ángulo, que es el ángulo goniaco superior, que se encuentra en esta zona, va a ser esto. Y el quinto, pues es lo que sobra, ¿no? Es esta parte. Es el ángulo goniaco inferior. Perfecto. Ya tenemos nuestra cefalometría del polígono de George Yarabak. Es esto. Así de sencillo sacamos la cefalometría del polígono. ¿Vale? Entonces volvemos a esta diapositiva y ya contamos con el polígono de George Yarabak. Ahora a este polígono le vamos a agregar varios planos complementarios, que son 2 planos horizontales y 7 planos verticales. Entonces vamos a trazar los ángulos complementarios. Pero antes, un paréntesis, ¿para qué sirven estos trazados complementarios? No forman parte del polígono, pero refuerzan nuestro análisis cefalométrico, es decir, da una versión más completa a nivel esqueletal, a nivel dental y a nivel estético que tiene nuestro paciente, cosa que tal vez no podría hacer por sí solo el polígono, pero en los complementarios tú puedes poner los ángulos que tú necesites describir para fortalecer tu diagnóstico cefalométrico. Entonces vamos a trazar los complementarios, que es base de cráneo. Por ende, base de cráneo ya lo tenemos por default, que es .S.N, pero lo vamos a marcar muy bien acá. Y el segundo plano horizontal va a ser plano mandibular, que va de gonion a nation, y lo trazamos. Ubicamos el punto gonion y ubicamos el punto nation. Entonces trazamos la línea. Perfecto, ya tenemos los únicos 2 planos horizontales. Vamos a los planos verticales, que va a ser el plano NA. Ubicamos N, ubicamos A y trazamos, ¿no? Sobreextendemos el punto de intersección porque nos va a servir en los datos angulares. Entonces trazamos. Perfecto, ya tenemos nuestro plano vertical NA. El segundo plano vertical es NB. Lo trazamos de N a B. Perfecto.
el tercer plano vertical es de punto A a Pogonion óseo. Entonces ubicamos el punto A y ubicamos el punto Pogonion. Trazamos una línea. Perfecto, aquí está. El cuarto plano vertical va a ser pues, el eje axial del incisivo superior. Pero lo vamos a extender hasta que coincida o haya una intersección con el plano base de cráneo. De igual manera sacamos el eje axial del incisivo inferior. Nos vamos a sobreextender un poquito más a manera de que intercepte con el plano mandibular. Entonces aquí tenemos ya los dos ejes axiales del incisivo superior e incisivo inferior. Y por último vamos a sacar la línea estética. Esta es la línea estética de Ricketts, que va del punto PN al punto DT. ¿Sí? Trazamos una línea y perfecto, muy bien. Y así de la nada ya tenemos nuestra cefalometría de George Jarabac. Así, nada de que ahorita 82 protrusión, 83 retrusión. No. Ahorita vemos su análisis cefalométrico. Tranquis. Primero, en la cefalometría de George Jarabac trazamos sus estructuras, sus puntos cefalométricos. Sacamos el polígono de George Jarabac, que está compuesto por 7 planos y 5 ángulos. Y le agregamos planos complementarios como planos horizontales y planos verticales. Ya, perfecto. Muy bien, ya tenemos nuestro primer paso, que es la cefalometría de George Jarabac. Ahora sí, vamos a su interpretación. ¿Qué significa esas mediciones lineales y angulares que vamos a obtener de nuestra cefalometría? Vamos a hacer un análisis esquelético del polígono, sus mediciones lineales, mediciones angulares, las relaciones de esas mediciones lineales y las relaciones de medidas angulares. Y asimismo reforzar este análisis esquelético con algunos ángulos complementarios, que es el SNA, el SNB, el ANB, la clase esqueletal y la convexidad facial. También haremos un análisis dental, es decir, la inclinación anteroposterior de los incisivos, cómo se encuentran, y su análisis estético, es decir, si se encuentra en retroquelia o proquelia del labio superior o labio inferior. Muy bien, entonces, primero vamos a ver el análisis esquelético del polígono de George Jarabac, pero específicamente entraremos a lo que son las medidas lineales con sus relaciones de medidas lineales, y después nos vamos con las medidas angulares, sus relaciones, los ángulos complementarios. Terminaríamos el análisis esquelético y nos iríamos al análisis dental y estético. Muy bien, comenzamos con el análisis cefalométrico de George Jarabac, que específicamente es el polígono de George Jarabac. Vamos a la primera parte, que es el análisis cefalométrico de las medidas lineales del polígono y sus relaciones de esas medidas lineales. Para eso necesitamos una matriz donde nos diga la interpretación, es decir, en este caso va a ser el concepto de todas esas mediciones de ángulos y planos que obtuvimos en la cefalometría. Esta es la primera tabla de las mediciones lineales. Con gusto puedes tomarle un screenshot a la pantalla y hacer tu propia tabla de análisis cefalométrico. Muy bien, empezamos. La primera medición lineal es base craneal anterior. Lo que vamos a hacer es que vamos a medir esta distancia del punto S al punto N. Tomamos nuestra regla y en este paciente nos dio 61 milímetros. Entonces llevamos estos 61 a nuestra tabla. Determinamos si esta medida entra dentro de las normas de la base craneal anterior. Aquí en nuestra norma nos dice que debe de tener 71 milímetros, pero tenemos una desviación estándar de más menos 3 milímetros, es decir, tendríamos 3 milímetros abajo, sería 70, 69 y 68. Y 3 milímetros arriba de 71 sería 72, 73 y 74. Entonces tenemos un rango, ¿no? De 68 a 74 nos dice que entra en una buena compensación de nuestra base craneal anterior. ¿Estos 61 entran dentro del rango? No. Dentro del concepto podemos determinar que esta medición nos da el tamaño de la base craneal anterior de nuestro paciente. Si encontramos valores mayores a 74 milímetros, entonces nos querrá decir que es una base craneal anterior larga. Por lo contrario, si encontramos valores negativos
a menos 68 milímetros, pues tendremos una base craneal anterior corta. Este paciente tuvo 61 milímetros de base craneal anterior, por lo cual no entra al rango de una buena compensación. Entonces consideramos que este paciente tiene una base craneal anterior corta. Tenemos una discrepancia de 10 milímetros. De 61 a 71 esa diferencia nos da de 10 milímetros. Muy bien, vamos a la siguiente medición lineal, que es base craneal posterior, o también conocida como media. Entonces medimos con nuestra regla milimétrica esta distancia que va del punto S al punto articular. En este caso nos dio 28 milímetros. Estos 28 los llevamos a nuestra tabla y comparamos esta medición en el rango de la norma de esta medición lineal, que su norma es de 32 milímetros más menos 3 milímetros. Entonces tenemos un rango de 29 a 35 milímetros. Esta medición nos determina el crecimiento vertical parcial nada más de la parte posterior de la cara. Nos dice que valores mayores a 35 milímetros nos da un patrón de crecimiento horizontal y valores menores a 29 milímetros pondremos un patrón de crecimiento vertical. Entonces 28 no alcanza al rango de 29 a 35 milímetros. Entonces le correspondría un patrón de crecimiento vertical. Y la discrepancia o diferencia es de 4 milímetros. De 28 a 32 milímetros, pues nos faltan 4 milímetros. Perfecto. Vamos a la siguiente medición lineal, que es altura de la rama que va del punto articular al punto góneo. Y es importante comprender esto. Nos dice que es el crecimiento vertical de la rama mandibular. Esto. Y nos dice que valores menores a la norma dará un crecimiento vertical y valores mayores nos dará un crecimiento horizontal. Lo podemos interpretar de la siguiente manera. Supongamos este paciente tiene valores menores a la norma, ¿no? Aquí lo ponemos en negativo y esta zona mide menos de lo que debería de medir. Entonces, lo que hace el cuerpo para compensar es que aumenta su ángulo para compensar esa diferencia, lo que hace que exista una rotación en sentido posterior, ¿sí? Cosa contraria de cuando tenemos valores mayores, es decir, está demasiado grande el crecimiento vertical de la rama mandibular, lo que hace el cuerpo para compensar es que, no sabes qué, vamos a hacer un ángulo más cerrado. Entonces tiende a hacer una rotación en sentido ascendente, una rotación anterior, ¿sí? Es lo que hace esa compensación, ¿no? Está muy larga la rama, pues el ángulo debe de ser más corto, ¿sí? Porque ya hay mucha altura vertical, ¿no? Cosa contraria, de que le falta altura, ¿sabes qué? Vamos a compensar eso, pues hay que abrirnos más. A ver, cuerpo, ábrete un poquito más. Y hace una rotación en sentido posterior. Entonces es importante comprender esto, ¿no? Si tenemos una rama corta, pues es obvio que el ángulo se va a abrir. Y si tuviéramos una rama muy larga, el ángulo se tiene que cerrar en sentido anterior. ¿Vale? Muy bien, comprendiendo esto, medimos la altura de la rama. En este caso nos dio 37 milímetros. Lo colocamos en nuestra tabla, 37 milímetros, y vemos si entra dentro del rango, que su norma es de 44 milímetros más menos 5 milímetros. Es decir, estamos hablando de 39 milímetros a 49 milímetros. 37 entra dentro de la norma, pues no, se queda corto. Rayos, entonces colocamos patrón de crecimiento vertical. Y como lo vimos anterior, si tenemos una rama corta, por ende tendremos un ángulo aumentado, un ángulo goniaco aumentado, ¿sí? Con una rotación en sentido posterior. ¿Vale? ¿Cuánto es esa discrepancia? Es de 6 milímetros. De 37 a 44 son 6 milímetros. Perfecto. Vamos al siguiente medición lineal, que es la longitud del cuerpo mandibular. Es esto, desde el punto góneo al punto mento. Pero antes de medir, necesitamos comprender que esta medición lineal nos habla de la discrepancia anteroposterior maxilomandibular. Es decir, si se acuerdan, cuando hacemos un análisis esqueletal del paciente, podemos encontrar una clase 2 y una clase 3, ¿no? Y en cada una de ellas, la mandíbula y el maxilar pueden estar alterados. Por ejemplo, en la clase 2 esqueletal, sabemos que el maxilar está muy por delante de la mandíbula, ¿no?
Y puede ser que nada más la mandíbula sea la alterada, ¿sí? Es decir, que el maxilar se encuentra bien, pero quien está alterado, está en retrusión, es la mandíbula. O puede ser al revés, que el maxilar esté alterado, está protruido, ¿no? Y la mandíbula se encuentra bien. O en el peor de los casos es que ambos están alterados. El maxilar está hacia adelante y la mandíbula está hacia atrás. Es característico de la clase 2, ¿no? Es como los felipitos, ¿sí? Y en una clase 3 también pasa lo mismo. Sabemos que lo característico de estos pacientes es que la mandíbula está muy por delante del maxilar superior, ¿sí? Puede ser que la mandíbula esté alterada y el maxilar se encuentre bien, es decir, la mandíbula se fue hacia adelante, o al revés, le faltó power al maxilar, se encuentra retruido, es el maxilar el del problema y la mandíbula se encuentra bien. O en el peor de los casos, la mandíbula se encuentra aumentada y el maxilar disminuido, ¿no? Pero es característico de una clase 3, ¿no? Que está hacia adelante, ¿no? Entonces, retomando el análisis cefalométrico, esta medición lineal nos dice si realmente la mandíbula es el culpable de esa clase 2 o esa clase 3. Es muy importante entonces esta medición lineal, ¿no lo creen? Entonces vamos a ver si es culpable la mandíbula, si esa clase 2 es originada por la mandíbula. Aquí nos dice en el concepto que valores mayores a la norma nos dice que esta medición lineal tendremos un cuerpo muy largo, originando una clase 3 esqueletal. Valores menores a la norma nos dice que tiene un cuerpo muy corto la mandíbula y por eso nos da una clase 2 esqueletal. Vamos a nuestro paciente, medimos, nos da 59 milímetros, lo llevamos a nuestra tabla y comparamos. La norma es de 71 milímetros, tiene una diferencia de más menos 5 milímetros, es decir, un rango de 66 a 76. A ver, 69 entra dentro de este rango, pues no, se queda muy corto. Vamos a colocar que el cuerpo mandibular es corto, por ende tenemos una clase 2 esquelética. El culpable es hasta ahorita, en este momento, la mandíbula, ¿sí? ¿Cuánto es esa discrepancia? Es de 12 milímetros. De 59 a 71, pues nos faltan 12 milímetros. Perfecto, entonces esta medición de la longitud del cuerpo mandibular nos determina si es la causante de esa clase 2 esqueletal o la causante de la clase 3 esqueletal, ¿sí? La propia mandíbula. Muy bien, vamos a las últimas dos mediciones lineales, que es la altura facial anterior, esta, y la altura facial posterior. Perfecto. Por eso es importante conocer que cuando hablamos de dirección de crecimiento nos referimos también a la rotación que está teniendo la mandíbula. Y como vimos al principio, podemos tener un crecimiento hacia abajo, es decir, un crecimiento neutral o en norma, que nos da normalmente una armonía facial y esqueletal. O un crecimiento horizontal cuando existe una rotación anterior, ¿no? Hacia adelante. Y también puede provocar una desarmonía facial y esqueletal. O una rotación posterior, ¿no? Hacia abajo. También nos genera una desarmonía facial y esqueletal. En el crecimiento hacia abajo vemos que la relación que tiene la altura facial anterior respecto a la altura facial posterior se encuentran en equilibrio. Se encuentran ambas en normas. Por ende, este paciente tiene un crecimiento armonioso y hacia abajo, sin presentar alguna rotación que pueda afectar la armonía facial y esqueletal. En el crecimiento horizontal tenemos una rotación anterior, es decir, en contra de las manecillas del reloj, va hacia arriba, ¿sí? Por eso se llama un paciente antihorario. Y vemos esa relación que tiene la altura facial posterior con la altura facial anterior, donde la posterior es más grande. Su medición sale más grande con respecto a la anterior, que es más corta. O al revés, aquí 1, N significa 1 puede estar en norma. Este puede estar afectado y este puede estar en norma. O al revés, este puede estar afectado y este puede estar en norma. Pero el crecimiento se está dando hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante. Están teniendo un crecimiento vertical
que ojo, todos tenemos un crecimiento vertical, pero si se fijan a comparación del crecimiento hacia abajo, nada más es hacia abajo, ¿sí? Y en la de horizontal es hacia abajo, pero hacia adelante, por esa rotación y ese desequilibrio que está teniendo en su altura facial posterior con respecto a la altura facial anterior. Entonces estos pacientes entran dentro de la clasificación como braquicefálicos, ¿sí? Uno está en norma, es decir, alguien está en norma si la anterior o la posterior. La altura facial posterior es mayor que la altura facial anterior, ¿sí? Normalmente este se encuentra más largo que esto. Otro punto es que la altura facial posterior está creciendo hacia abajo y hacia adelante, por esa rotación que está teniendo, ¿no? Y nos da un perfil cóncavo, con una tendencia mordida profunda, pues sí, y un crecimiento ascendente o antihorario, es decir, hacia arriba. En el crecimiento vertical, pues es una rotación posterior, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, pero miren la diferencia. La altura facial anterior es más grande que la altura facial posterior. Se queda cortita, ¿sí? O puede estar al revés, ¿no? Uno está en norma y el otro está afectado. Pero la diferencia es esto, ¿no? Que el paciente está teniendo una rotación en sentido posterior. Se está más alargando su altura facial anterior que la posterior, un crecimiento vertical y hacia atrás, a diferencia del horizontal que es hacia abajo y hacia adelante. Entonces son considerados como pacientes dolicocefálicos, ¿no? Uno está en norma, como ya lo habíamos dicho, uno está en norma y el otro está afectado. Normalmente la altura facial posterior es menor, esto es menor que la altura facial anterior. Y la altura facial anterior pues está creciendo hacia abajo y hacia atrás, generando un perfil convexo con una tendencia mordida abierta. Por esa misma rotación posterior que está teniendo el paciente, pues puede generar una tendencia a mordida abierta esquelética. Y se considera esto como un crecimiento descendente, o como lo dicen en artículos, pacientes horario, como las manecillas de reloj, clockwise. Perfecto, entendiendo esto, vamos a medir primero la altura facial anterior. Medimos con nuestra regla milimétrica y en este caso nos dio 106 milímetros. Lo colocamos en nuestra tabla, 106 milímetros. Determinamos si entra dentro del rango de 105 a 120 milímetros. Y vemos que por un pelito de rana calva sí entra dentro del rango. Nos dice el concepto que podemos determinar el crecimiento vertical de la parte anterior de la cara. Esto, como les dije, es la parte anterior de la cara. Y vemos que si hay valores mayores, nos dará un crecimiento vertical excesivo de la parte anterior, es decir, una rotación posterior hacia abajo. Y valores negativos tendrá un crecimiento vertical deficiente en la parte anterior, ¿no? Tendrá una rotación anterior hacia adelante. En este caso, pues si entra 106 dentro de 105 a 120, ¿qué podemos poner? Pues en norma o está equilibrado verticalmente el paciente, etc. Pero está dentro de la norma. Vamos a la altura facial posterior. Medimos con nuestra regla milimétrica la altura facial posterior que va de punto S al punto gonion. En este caso nos dio 62 milímetros. Lo llevamos a la tabla. Vemos si entra dentro del rango de 70 a 85 milímetros. Pues no entra, ¿no? Se queda corto. Y nos dice aquí en el concepto que crecimiento vertical total, ahora sí, total de toda la parte posterior de la cara. Valores mayores nos dicen un crecimiento vertical excesivo en la parte posterior. Son los considerados braquicefálicos. Y valores menores a la norma, pues es un crecimiento vertical deficiente de esa altura facial posterior. Y ahí entran los pacientes dolicocefálicos, ¿no? Entonces esos 62 pues nos indica que tiene un crecimiento vertical deficiente de la parte posterior, ¿no? Como lo podemos observar en esta diapositiva, ¿no? Si recuerdan que les dije que la altura facial posterior está disminuida respecto a la altura facial anterior. Otra combinación que podría ser es que la altura facial anterior esté aumentada y sigue estando la altura facial
posterior pues disminuida, ¿sí? Otra combinación que se puede dar es que la altura facial posterior se encuentre en norma, que esté bien, pero quien está afectado es la altura facial anterior, que está aumentada, ¿sí? Entonces esa es otra combinación. En los pacientes con crecimiento horizontal, los braquicefálicos, si se fijan es que la altura facial posterior pues está aumentada, ¿no? Y la altura facial anterior está disminuida. O en este caso la altura facial está aumentada y la altura facial anterior pues está en norma, ¿no? Se puede encontrar en norma. O puede estar muy disminuida también, pero sigue ganando la altura facial posterior. Otra combinación es que este puede estar en norma y eso está disminuida, ¿no? Por ende, siempre la altura facial anterior pues siempre está disminuida, ¿no? A comparación de la posterior. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro análisis cefalométrico de las medidas lineales. Ahora lo que sigue es ver la relación de esas medidas lineales. Vamos a hacer la primera relación, que es base de cráneo anterior con respecto a la longitud del cuerpo mandibular. Y tenemos este cuadro, ¿sí? Entonces lo ponemos un poquito más grande. Entonces nos dice que esta relación pues es un crecimiento anteroposterior del complejo facial, ¿sí? Normalmente debe ser una relación 1:1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que midan lo mismo. La base craneal anterior mide 71 milímetros y la longitud del cuerpo mandibular también mide 71, con sus respectivas desviaciones estándar, ¿no? Y nos dice aquí, si base de cráneo anterior es mayor que la longitud del cuerpo mandibular, tendremos una tendencia a clase 2 esqueletal. Aquí ponemos un dibujito, ¿no? Una línea más larga y de color roja, es decir, afectada, y una línea azul normal. Y si base de cráneo anterior es menor, tenemos una tendencia a clase 3. Otro punto es que si base de cráneo anterior es mayor, pues tendremos un bajo potencial, ¿no?, de crecimiento mandibular. Y si es mayor la longitud del cuerpo mandibular, pues hay un alto potencial de crecimiento mandibular. Entonces vamos a la segunda relación. Vamos a ver primero las relaciones y ahora sí ya vamos con nuestro paciente. La segunda relación es base craneal posterior o base craneal posterior media, también en unos libros lo puedes encontrar así, con respecto a la altura de la rama. Tenemos este cuadro, lo hacemos grande. ¿Y qué nos dice esta relación? Bueno, nos dice que es una relación de 3:4. Es decir, que hay una diferencia de 10 milímetros aproximadamente. Base de cráneo posterior pues mide 32 milímetros a comparación de altura de la rama que mide 44 milímetros, ¿sí? Entonces nos dice que si base de cráneo posterior y altura de la rama, si los dos son menores a su rango, hay una disminución de la altura posterior de la cara. Es decir, la altura facial posterior total está disminuida, si ambos están disminuidos. También otro punto nos dice que si base de cráneo posterior es menor a menos 30 milímetros, tendremos una tendencia a mordida abierta o una rotación posterior. Casi todos los puntos hablan de lo mismo, ¿no? Pero pues es para que uno se vea más caché en esto. Entonces, otro punto nos dice que si la relación es que es mayor a 10 milímetros, es decir, que la altura de la rama mide más de 10 milímetros con respecto a la base craneal posterior, nos dice que hay un alto potencial de crecimiento de la rama mandibular. Va a crecer más la rama mandibular. O al contrario, si tenemos una diferencia de menos 10 milímetros, pues va a haber un bajo potencial de crecimiento de la rama mandibular. ¿Vale? La tercera relación es la altura facial anterior con respecto a la altura facial posterior. Aquí tenemos este cuadrito, lo vemos en grande, de la relación de estas alturas faciales. Esta relación es conocida como el porcentaje de altura facial de Jarabak o tendencia de crecimiento. El doctor Jarabak determinó un porcentaje de crecimiento en el cual comparaba estas dos alturas faciales, la posterior respecto a la anterior, en el cual dividía altura facial posterior entre altura facial anterior y lo multiplicaba por 100%. Y se determinó esferas direccionales de crecimiento craneofacial. Es lo que hemos visto en las diapositivas pasadas, donde el paciente, de acuerdo a este porcentaje, puede caer en diferentes esferas direccionales.
Están los pacientes A, que son los pacientes horario, donde marca un porcentaje de 54 a 58%, en el cual se determina que es un crecimiento vertical. CW quiere decir clockwise, como las manecillas de reloj. También está el paciente promedio, que es un crecimiento neutro y va en el porcentaje de 59 a 52%. Y la última esfera son los pacientes C, que son los pacientes antihorarios, es decir, tienen un crecimiento horizontal, counterclockwise, clasificándolos desde un 63 a un 80%. Dentro de las características de los pacientes de crecimiento vertical, tienen una rotación posterior, es decir, de manera descendente. La altura facial posterior se encuentra disminuida a comparación de la altura facial anterior. El tercio inferior está aumentado por ese crecimiento vertical. Se observa incompetencia labial, son respiradores bucales. La rama es más corta y angosta. Presentan una musculatura pobre, tienen un perfil convexo, entre otras características. Los pacientes promedios pues, no presentan una rotación y su crecimiento es hacia abajo y hacia adelante en proporción. Es decir, la altura facial anterior se encuentra en equilibrio respecto a la altura facial posterior. Y las características de un paciente en crecimiento horizontal pues tienen una rotación anterior, ¿no? De manera ascendente. La altura facial posterior se encuentra en mayor proporción que la altura facial anterior. Tienen una musculatura potente, un mentón prominente y un perfil cóncavo, entre otras características. Esas son las esferas direccionales de crecimiento craneofacial que tienen los pacientes y el Dr. Jarabak utilizó este porcentaje de crecimiento para clasificar a los pacientes, el cual se determina la altura facial posterior entre la altura facial anterior y el resultado se multiplica por el 100%. Muy bien, ya teniendo la noción de las relaciones de estas medidas lineales, vamos con nuestro paciente a la primera relación, que es base craneal anterior con la longitud del cuerpo mandibular. Observamos en nuestra tabla las mediciones que nos dieron de estas mediciones lineales y podemos observar que hay una tendencia a clase 2 porque se encuentra aumentado la base craneal anterior respecto a la longitud del cuerpo mandibular y por ende nos da un bajo potencial de crecimiento mandibular. Entonces podemos colocar bajo potencial de crecimiento mandibular. Perfecto, es la primera relación. La segunda relación es base de cráneo respecto a la altura de la rama. Checamos en nuestra tabla, nos dieron valores de 28 y 37 milímetros. Aquí me equivoqué, es 28 milímetros. Entonces comparamos, ¿no? Vemos que si base de cráneo y articular son menores, habrá una disminución de la altura posterior de la cara. Efectivamente, los dos están muy por debajo de sus normas, entonces entran en esta clasificación, ¿no? Base de cráneo posterior es menor a 30, sí es menor porque dio 28 milímetros, entonces tiene una tendencia a mordida abierta y rotación posterior. Y a pesar de que los dos son menores, hay una diferencia de menos 10 milímetros de la altura de la rama con respecto a base de cráneo. Entonces también tiene un bajo potencial de crecimiento de la rama mandibular. Ponemos estos tres puntos así de sencillo. Disminución de la altura posterior, tendencia a mordida abierta o rotación posterior y bajo potencial de crecimiento de la rama. Vamos a la tercera relación. Nuevamente observamos en nuestra tabla de análisis las dos mediciones que tenemos. De altura facial posterior tenemos 62 milímetros y 106 milímetros de altura facial anterior. Hacemos la fórmula que es 62 entre 106. El resultado lo multiplicamos por 100% y nos da un resultado final de 58%. De acuerdo a las esferas direccionales de crecimiento, entra dentro de los pacientes horarios que va de 54 a 58%. Entonces podemos decir que nuestro paciente es un paciente A horario, un crecimiento vertical. Tanta cosa para esto, ¿eh? Pero bueno, así se sacan las relaciones de medidas lineales del polígono de los doctores George Jarabak. Entonces ya tenemos la interpretación de nuestras medidas lineales y la relación de estas mismas.
Claro, del polígono de George-Jarabac. Como lo podemos ver en esta diapositiva, vamos en orden, ¿no? Ya tenemos la cefalometría. Con esa cefalometría estamos haciendo el análisis esquelético del polígono de Jarabac, en específico las mediciones lineales. Ahora vamos a sacar la interpretación esquelética de las medidas angulares con sus respectivas relaciones. Vamos a ver esa interpretación esquelética de las mediciones angulares del polígono de George-Jarabac, asimismo con sus respectivas relaciones. Nuevamente, esta es la tabla que ocuparemos para hacer la interpretación. Aquí tenemos las 5 mediciones angulares, en el cual les daremos su interpretación respectivamente. En nuestra cefalometría ya trazamos nuestros 5 ángulos del polígono de George-Jarabac. Entonces empezamos con el primer ángulo, que es el ángulo de la silla, en el cual medimos, colocamos nuestro transportador de esta manera. Es por eso que trazamos las líneas sobrepasando los puntos de intersección para colocar correctamente nuestro transportador y así coincidan los dos lados del mismo transportador, todo en un sentido paralelo. Eso es muy importante para que podamos obtener medidas angulares de manera correcta. Antes de medir este ángulo, es importante conocer los elementos que forman parte de este mismo e influencian las direcciones de crecimiento del paciente. Vamos a entenderlo de esta manera. La base de cráneo puede enviar información genética a la cara de carácter biológico. En este caso vamos a ver primero la información genética de los pacientes clase 2. Ahora, este envío de información genética lo hace a través de la sincondrosis. En este caso es la sincondrosis esfeno-occipital, que son unidades cartilaginosas primarias que envían información sobre estructuras craneofaciales. En este caso hablamos de un centro de crecimiento endocondrial, constituido por la sincondrosis esfeno-occipital. Es esta misma que se encuentra entre el cuerpo, el hueso del esfenoides y la apófisis basilar del hueso occipital. Cuando se encuentra abierto este ángulo, que es el ángulo de la silla turca, constituido por N, S y el punto articular, al momento de estar aumentado puede existir esta tendencia que el cuerpo del esfenoides exista una rotación posterior en sentido posterior, es decir, una extensión del mismo, provocando esta misma en el complejo nasomaxilar una rotación en sentido anterior, así en sentido adelante y hacia arriba, habiendo un predominio del sentido horizontal, es decir, porque hay más crecimiento en sentido horizontal que crecimiento vertical. Y en el complejo cráneo cérvico-mandibular podemos observar, por la influencia de esta sincondrosis esfeno-occipital, podemos observar la cavidad glenoidea y el cóndilo en una posición más posterior, es decir, más hacia atrás, ¿sí? Provocando una rotación primero en sentido posterior, es decir, como las manecillas de reloj, ¿sí? Y un predominio de crecimiento, de un vector de crecimiento en sentido vertical, en mayor proporción que en sentido horizontal. Cuando este ángulo está aumentado, puede haber una probabilidad de que en el complejo nasomaxilar se encuentre una ligera rotación en sentido anterior, teniendo un predominio en sentido horizontal que el vertical. Sí crecen los pacientes en sentido vertical, pero el vector de crecimiento predominante es el sentido horizontal. Es por eso que observamos el tercio medio aumentado, pero en sentido anteroposterior en los pacientes clase 2. Por eso son los niños felipitos, ¿no? Porque puede haber una proyección del maxilar en sentido anteroposterior, ¿no? El crecimiento se está dando hacia adelante en mayor proporción que el sentido vertical. Su ángulo nasolabial se encuentra aumentado, ¿no? Es por eso que a veces está respingada, ¿no? Su naricita. Y el tercio inferior está aumentado en sentido vertical. ¿Por qué? Porque la cavidad glenoidea y el cóndilo se encuentran en sentido más posterior. Esto es resultante como la cavidad glenoidea se encuentra en el hueso temporal y hay una relación esfeno-occipital y esfenotemporal. Esta sincondrosis tiende a afectar el hueso temporal y por ende el cóndilo y la cavidad glenoidea.
se ven afectados en un sentido más hacia atrás, provocando una rotación posterior, es decir, hacia abajo, y con un predominio del crecimiento del vector vertical en comparación al crecimiento horizontal. Es por eso que observamos un retrognatismo mandibular. Es importante aclarar que este es uno de muchos factores, ¿no?, que puede presentar el paciente. No le echemos nada más la culpa a la sicondrosis esfenoccipital, ¿no? Hay muchos factores que determinan estas características de los clase 2, pero uno de los factores es el crecimiento de la sicondrosis esfenoccipital. A comparación de la información genética de los clase 3, es que cuando se encuentra el ángulo de la silla turca disminuido, puede ser que el cuerpo del esfenoides tienda a hacer una rotación anterior, una flexión, provocando en el complejo nasomaxilar una rotación posterior, es decir, hacia abajo y hacia atrás, con un predominio en sentido vertical. A comparación de la mandíbula, la cavidad clinoidea y el cóndilo se encontrará en una posición más hacia adelante, provocando una rotación en sentido antihorario, ascendente, una rotación anterior, arriba y adelante, existiendo un predominio en el sentido horizontal respecto al vertical. Es mucho mayor el sentido horizontal que el vertical. Y obtenemos características como el tercio medio disminuido, antero-posterior no está tan adelante, el maxilar, el tercio inferior está disminuido en sentido vertical y puede haber un prognatismo mandibular. Es por eso que este análisis es útil para saber los vectores de crecimiento que está teniendo el paciente, para así poder contrarrestar o redireccionar ese vector que está provocando esa anomalía. Si estamos observando que el complejo nasomaxilar se está presentando un predominio del sector horizontal, vamos a colocar un aparato con información biomecánica contrarrestando ese sentido, ¿no? Como por ejemplo ponemos los arcos extraorales, ¿no?, para redireccionar ese sentido anterior y llevarlo más hacia atrás. De igual manera, la mandíbula vemos que tiene un crecimiento vertical muy excesivo. Hay que redireccionar ese crecimiento que nos lleve más hacia el sentido horizontal. Y así mismo funciona la ortopedia maxilar, dando esa información biomecánica a los complejos para mejorar ese desequilibrio esquelético y facial de nuestros pacientes. Muy bien, entendiendo esto, vamos a nuestro paciente, medimos nuestro ángulo y nos dio 130 milímetros. Lo llevamos a nuestra tabla y comparamos si entra dentro de la norma, ¿no?, que su norma es de 123 grados más menos 5 grados. Sería un rango de 118 grados a 128 grados. ¿Entra dentro de la norma? Pues no. Nos dice aquí que este ángulo nos da la posición de la fosa mandibular. Valores mayores nos indica una clase 2 esqueletal con una tendencia mordida abierta. Y valores menores nos indican una clase 3 esqueletal con una tendencia mordida profunda. Lo que vimos, ¿no? Si el ángulo está aumentado, es la cavidad clinoidea y el cóndilo mandibular se encuentran más hacia atrás, provocando una rotación posterior, un crecimiento vertical aumentado respecto al vector horizontal. Entonces, nuestro paciente tiene un ángulo aumentado, por lo cual es una clase 2 esqueletal con una tendencia mordida abierta, con una discrepancia de 7 grados. Vamos al segundo ángulo, que es nuestro ángulo articular, formado por el punto S, articular y gonion. Medimos esto en nuestro paciente y nos dio 139 grados. Lo llevamos a nuestra tabla. Vemos que nuestra norma es de 143 grados más menos 6 grados, lo cual equivale a un rango de 137 grados a 149 grados. Este ángulo nos menciona la posición mandibular. Si cuenta con valores mayores a 149, será un retrognatismo mandibular, y valores menores a 137 colocaremos prognatismo mandibular. En este caso, nuestro paciente sí entra dentro del rango, ¿no?, por un pelito de rana calva. Entonces nuestro paciente se encuentra respecto a la norma, ¿no?, con una discrepancia de 4 grados. Vamos al siguiente ángulo, que es nuestro ángulo goniaco, en el cual lo medimos, ponemos nuestro transportador de esta manera y medimos todo este ángulo. Nos dio en nuestro paciente 135 grados, lo llevamos a nuestra tabla, determinamos si entra dentro de nuestro rango
que su norma es de 130 grados más menos 7 grados, que equivaldría de 123 grados a 137 grados. ¿Este paciente entra dentro de la norma? Este ángulo nos habla de la morfología mandibular y su relación con la altura facial posterior. Si tiene valores mayores a 137 grados, pues es una mandíbula estrecha, con altura de la cara larga y puede presentar una mordida abierta anterior. Valores menores a 123 nos da una mandíbula cuadrada, altura de la cara corta y puede presentar una mordida profunda esqueletal. El paciente vemos que 135 pues sí entra dentro de los parámetros, entonces podemos colocar que está respecto a la norma, ¿no? ¿Cuánto es esa discrepancia? Pues es de 5 grados. Perfecto, vamos al siguiente ángulo, que es la mitad superior del ángulo gonial, ¿no? Es el goníaco superior. Lo medimos, colocamos nuestro transportador de esta manera, que coincidan sus dos vértices respecto al plano, y medimos este ángulo. Nos dio 50. Vamos a nuestra tabla. Determinamos si entra dentro del rango, que es de 52 a 55 grados. Este ángulo nos habla de la dirección de crecimiento de la rama ascendente, esta parte, en sentido antero-posterior, es decir, hacia adelante. Valores mayores a 55 grados es un crecimiento horizontal de la mandíbula. Valores menores a 52 grados es un crecimiento vertical de la mandíbula. Nuestro paciente pues no entra dentro del rango, entonces tiene valores menores a 52 grados, por lo cual sería un crecimiento vertical de la mandíbula. ¿Cuál es esa discrepancia? Pues es de 2 grados. Vamos a nuestro último ángulo, que es la mitad inferior del ángulo goniaco, es goniaco inferior. Colocamos nuestro transportador y medimos toda esta zona. En este caso nos dio 85 grados. Lo llevamos a nuestra tabla y de igual manera determinamos si entra dentro del rango de la norma, ¿no? De 70 a 75 grados. Este ángulo nos habla de la dirección de crecimiento en sentido vertical de la rama mandibular. Y aquí nos dice que valores mayores a 75 grados nos da un crecimiento vertical, lo cual puede ocasionar una mordida abierta esqueletal. Valores menores a 70 grados nos da un crecimiento horizontal, ocasionando una mordida profunda esquelética. Entonces nuestro paciente pues tiene valores mayores a 75 grados, ¿no? Sería un crecimiento vertical y puede provocar una mordida abierta esqueletal. ¿Cuál es esa discrepancia? Es de 10 grados, ¿no? De 75 a 85, 10 grados de diferencia. Muy bien, ya tenemos la interpretación esquelética de nuestras mediciones angulares de nuestro polígono de George-Jarabac. Ahora determinaremos sus respectivas relaciones. ¿Cómo sacamos la relación de las medidas angulares? Pues únicamente sumando todos los ángulos, en el cual esta sumatoria nos permite tener una resultante así final de la dirección de crecimiento de nuestro paciente. Es esa sumatoria de los ángulos posteriores del polígono. Sumamos el ángulo de la silla, el ángulo articular y gonial. Su norma es de 396 grados, con una desviación estándar de más menos 6 grados. Pacientes mayores a las normas nos indicaría un crecimiento vertical. Y pacientes con valores menores a la misma nos da un crecimiento horizontal. Entonces volvemos a nuestro paciente y sumamos los ángulos posteriores del polígono. Es decir, sumamos el ángulo de la silla, que nos dio 130 grados, el ángulo articular, que nos dio 139, y el ángulo gonial, que nos dio 135 grados. Lo sumamos, nos da una resultante de 404 grados, los cuales son mucho mayores a la norma y nos da un indicativo de un crecimiento vertical de nuestro paciente. Antes de avanzar, se me pasó a explicarte una cosa del ángulo gonial. Tenemos que aclarar que el ángulo goniaco, que en este caso nos dio 135 grados, es la suma del ángulo goniaco superior con el ángulo goniaco inferior. En este caso 50 grados más 85 grados nos da un total de 135 grados. La suma de estos dos ángulos debe de coincidir con el resultado del ángulo goniaco. Y perfecto, ya tenemos la interpretación esquelética de las mediciones lineales y mediciones angulares con sus respectivas relaciones.
muy bien, siguiendo nuestro acordeón, ya tenemos nuestra cefalometría de George-Jarabac, nuestra interpretación del análisis esquelético del polígono de George-Jarabac, y ahora vamos a darle la interpretación de los ángulos complementarios. Análisis cefalométrico de los ángulos complementarios. De igual manera tenemos nuestra propia tabla. Tómale un screenshot para que tú puedas armar al final tu análisis cefalométrico. Y bueno, aquí involucra todos los planos complementarios que trazamos en nuestra cefalometría. El plano base de cráneo, mandibular, los ejes axiales, NA, NB, DA apogonio y la línea estética de Ricketts. Ok, vamos a los ángulos esqueletales. Es importante saber que vamos a establecer una relación de la base de cráneo respecto al maxilar y la mandíbula. El maxilar va a ser representado con el punto A y la mandíbula con el punto B. Y el plano SN representa la base de cráneo. Entonces vamos a establecer una posición en sentido sagital, es decir, antero-posterior o adelante hacia atrás entre esas estructuras. Si esas estructuras, es decir, el maxilar y la mandíbula, se encuentran más adelante respecto a su base de cráneo, utilizaremos el término de protrusión. Caso contrario, si se encuentran en una relación más posterior o más hacia atrás respecto a su base de cráneo, utilizaremos el término de retrusión. Entonces, puede ser que encontremos diferentes combinaciones, que el maxilar se encuentre en protrusión respecto a su base de cráneo o la mandíbula se encuentre en retrusión respecto a su base de cráneo. Entendiendo esto, las relaciones esqueletales del maxilar y la mandíbula respecto a su base de cráneo, podemos determinar lo siguiente. En nuestro paciente nos vamos con el primer ángulo, que es SNA, representa la relación antero-posterior del maxilar superior respecto a su base de cráneo. Y su norma es 80 grados con una desviación estándar de más menos 1 grados. Si se encuentran valores mayores a 81 grados, se encuentra el maxilar en protrusión respecto a su base de cráneo. Y valores menores a 79 grados, se encontrará el maxilar en retrusión respecto a su base de cráneo. Vamos a nuestro paciente, determinamos base de cráneo, que es este, y con el plano NA determinaremos un ángulo. Entonces ponemos nuestro transportador de manera correcta, que coincida ambos lados en paralelo a la base de cráneo. Medimos el ángulo, en este caso nos dio 81 grados, lo llevamos a nuestra tabla, determinamos si entra dentro del rango que es de 79 a 81 y si efectivamente apenas alcanza con un pelo de rana calva a entrar al rango de la norma. Entonces colocamos a nuestro paciente que el maxilar se encuentra más o menos en norma respecto a su base de cráneo. ¿Cuál es la discrepancia? Pues es de 1 grado. Perfecto, vamos al siguiente ángulo, que es la relación de la mandíbula respecto a su base de cráneo. Vamos con nuestro paciente, ya tenemos base de cráneo, determinamos el plano NB, que representa la mandíbula, colocamos nuestro transportador, medimos, en este caso nos dio 75 grados, lo llevamos a nuestra tabla, vemos si entra dentro de la norma que es de 78 grados con más menos 1 grado que sería 77 grados a 78 grados. ¿Entra o no entra? Pues no, se queda corto, ¿no? Entonces, valores mayores está en protrusión la mandíbula, valores menores está en retrusión mandibular. Entonces nuestro paciente pues está en retrusión mandibular. ¿De cuánto? Pues de 3 grados, ¿vale? Vamos a nuestro ANB, que es la clase esqueletal. Es esa diferencia, esa posición entre el maxilar, punto A, N, A, punto B, que es la mandíbula. Y lo clasificamos en clases esqueletales. Clase 1 esqueletal, clase 2 esqueletal y clase 3 esqueletal. Su norma es de 2 grados. Vamos a comprenderlo mejor de la siguiente manera. Existe una clasificación de clase 1 esqueletal. Esa distancia es provocada por esa ubicación anatómica y fisiológicamente correcta que tenemos los seres humanos. Es por eso que nosotros pondremos valores positivos y negativos. Los valores positivos querrán decir que son valores que se encuentran anatómicamente correctos. Y valores negativos representarán los valores que no se encuentran anatómicamente correctos. Anatómicamente el maxilar se encuentra por delante de la mandíbula, punto. Entonces
aunque tenga una distancia muy separada, es decir, que la mandíbula se encuentre muy hacia atrás, seguirá siendo positivo. ¿Por qué? Porque pues así está anatómicamente diseñado. Pero ¿qué pasa si la mandíbula se desplaza muy hacia adelante, quedando en una posición más adelante que el maxilar? Entonces esa distancia será una distancia negativa, porque anatómicamente así no está diseñado el ser humano para establecer sus funciones de masticación, ¿no? Bueno, explicado esto, vamos a poner nuestra NA, va a ser nuestro punto de partida, que serán 0 grados. Nosotros tenemos una clasificación de clases esqueletales. La clase 1 esqueletal nos dice que nuestra norma es de 2 grados. Hay una distancia de 2 grados positivo, pero tenemos una desviación estándar de más o menos 2 grados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos esta distancia es de 2 grados, ¿sí? 2 grados positivos. 2 grados aumentados sería 3 y 4. Hasta 4 está permitido la clase 1 esqueletal, ¿no? Valores menores a 2 grados sería 1 grado, 0 grados. Es decir, casi llegamos a borde, ¿no? Entonces, también está permitido como clase 1 esqueletal. Y tenemos ese rango. Clase 1 esqueletal va de 0 grados a 4 grados. Por ejemplo, tenemos una distancia de 3 grados. Aún sigue siendo clase 1 esqueletal. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, a 4 grados, sigue siendo clase esqueletal, ¿no? Y sigue siendo positivo. Y también si disminuyo esa distancia a 1 grado, también sigue siendo clase 1 esqueletal. Y si me voy un poquito más hacia adelante, quedando casi borde a borde y me da 0 grados, pues sigue siendo clase 1 esqueletal. ¿Vale? Entonces tenemos ese rango de seguridad de 0 a 4 grados entra en clase 1 esqueletal. ¿Y qué pasa si me paso a 5 grados? Aumenta esa distancia. Ya entraría a una clase 2 esqueletal. Y valores mayores a 5 grados es considerado también como una clase esqueletal. Si le doy 7, 8, 9, es positivo, sigue siendo clase esqueletal. ¿Por qué positivo? Otra vez recalco, porque sigue siendo anatómicamente correcto. Aunque ya no sea funcional, pero sigue siendo anatómicamente correcto, entonces son positivos. ¿Y qué pasa si me voy hacia adelante? Ya cruzo esa distancia de 0, ahora me voy a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ya sería una clase 3 esqueletal. Valores mayores a menos 1 grado ya se consideran estos pacientes clase 3 esqueletal. ¿Por qué negativo? Porque ahora sí no está anatómicamente correcto, ¿no? Que la mandíbula se encuentre más adelante en sentido anteroposterior que el maxilar, ¿vale? Vamos con nuestro paciente, colocamos nuestro transportador para determinar este pequeño ángulo, esa distancia entre el punto A y el punto B. En este caso nos dio 6 grados. Recuerdan, para hacer clase 1 tenemos desde 0 grados hasta 4. Y este paciente brincó 5 y 6. Entonces ya es considerado como una clase 2 esqueletal porque se pasó. Valores mayores a 5 grados positivos, pues ya entra un paciente clase 2 esqueletal. Vamos a la tabla. Colocamos que nuestro paciente es clase 2 esqueletal. Y pues con una diferencia de 4 grados, ¿no? Y así sacamos nuestra clase esqueletal de nuestro paciente. Vamos a nuestro siguiente ángulo esqueletal, que es la convexidad facial, en el cual se van a involucrar dos planos. El plano apogonium y el plano NA. Este plano nos habla si existe una concavidad o convexidad del perfil facial esquelético. En teoría, el plano NA debe coincidir paralelamente con el plano apogonium. ¿Sí? Normalmente deben de coincidir estos dos planos, ser una misma línea, en el cual su norma es de 0 grados. No hay una angulación entre estos dos planos. Bueno, como lo había mencionado, estos dos planos coinciden, ¿no? Normalmente en su norma debe de coincidir. Pero si se forma un ángulo entre estos mismos, ya existe una convexidad o una concavidad. Cuando el plano apogonium se encuentra hacia adelante, es decir, van a ser valores positivos, nos indica que tendrá un perfil convexo, que son propios de los clases 2 esqueletal.
Y cuando este mismo plano apogóneo se encuentra por detrás del plano NA, serán valores negativos, por lo cual nos dará un perfil cóncavo, propios de un clase 3 esqueletal. Ponemos nuestro transportador de esta manera y medimos el ángulo proporcionado entre estos dos planos. En este caso nos dio 6 grados, lo llevamos acá y como les había explicado, valores positivos cuando el plano apogóneo se encuentra por delante del plano NA es considerado un perfil convexo, propio de los clases 2 esqueletal. Entonces ponemos perfil convexo del paciente. ¿Cuánto es esa discrepancia? Pues es de 6 grados. Muy bien, ahora sí ya tenemos completo nuestro análisis esquelético de nuestro análisis cefalométrico de los doctores George Yarabak, de nuestro polígono y de los ángulos complementarios. Pudimos sacar todo un análisis esquelético, ¿no? Ahora vamos a determinar el análisis dental y estético de nuestro paciente. Muy bien, el análisis dental pues es prácticamente la inclinación anteroposterior de los incisivos respecto a sus bases óseas, ¿no? Y el análisis estético vamos a determinar si está en proquelia o retroquelia nuestro labio superior y nuestro labio inferior. Ok, nuevamente esta es nuestra tabla para mediciones dentoalveolares y mediciones estéticas, ¿sí? Muy bien, vamos con nuestro paciente. El primer plano es 1SN, es decir, 1 representa el eje axial del incisivo superior respecto a la base de cráneo. Su norma es 112 con una desviación estándar de más menos 2 grados. Si está por arriba de la norma, se considera que están en proinclinación los incisivos superiores respecto a la base de cráneo y valores menores se encuentran en retroinclinación. Vamos a la cefalometría, ubicamos base de cráneo, que es esto, y ubicamos el eje axial del incisivo superior. Entonces colocamos nuestro transportador de esta manera, medimos este ángulo interno de esta intersección entre base de cráneo y el eje axial del incisivo superior. En este caso nos dio 106 grados. Vamos a nuestra tabla, lo colocamos. Determinamos si entra dentro de la norma, que sería de 101 a 103 grados. No entra dentro del rango, entonces valores mayores se consideran que está en proinclinación respecto a la base de cráneo. ¿Cuánto es esa diferencia? Es de 4 grados. Muy bien, vamos al siguiente ángulo, que es 1 plano mandibular. Este ángulo nos habla del eje axial de los incisivos inferiores respecto a su base ósea, que es la mandíbula, ¿no? El plano mandibular. Su norma es de 90 grados, valores mayores a la norma es proclinación, valores menores es retroinclinación respecto a su base ósea, que es la mandíbula. Entonces ubicamos el plano mandibular y el eje axial del incisivo inferior. Colocamos nuestro transportador de esta manera y medimos este ángulo de la intersección entre el plano mandibular y el eje axial del incisivo inferior. En este caso nos dio 96 grados. Vamos a nuestra tabla, colocamos 96 grados. Vemos si entra dentro del rango porque tiene una desviación estándar de más menos 2 grados. Sería de 88 grados a 92 grados. ¿Entra? Pues no entra, se pasa, ¿no? Entonces valores mayores indican una proinclinación de los incisivos inferiores. ¿De cuánto es esa discrepancia? Es de 6 grados. Vamos al siguiente ángulo, que es el ángulo interincisal, con una norma de 131 grados. Vamos a este esquema y vemos que el eje axial del incisivo superior con el eje axial del incisivo inferior forman un ángulo interno. Esa angulación normal es de 131 grados. Cuando aumenta este ángulo podemos observar que el eje axial de los incisivos sufre una retroinclinación. Las coronas se van inclinando en sentido posterior y las raíces van en sentido contrario, en sentido anterior. Por lo cual, al aumentar este ángulo, provocan una retroinclinación de los incisivos. Es decir, coloquialmente podemos decir que se encuentran palatinizados. Caso contrario, que si disminuye este ángulo, podemos observar una proinclinación de los ejes axiales de los incisivos, desplazando las coronas hacia adelante y coloquialmente se encuentran vestibularizados. Entonces vamos a nuestro paciente, determinamos el ángulo que se genera en esa intersección de los ejes axiales del incisivo superior y el incisivo inferior.
Medimos, en este caso nos dio 125 grados. Lo llevamos a la tabla y vemos cómo está disminuido, como en este ejemplo vemos que están por debajo de la norma de 131, entonces vamos a considerar que los incisivos se encuentran en proinclinación. Caso contrario, que si encontráramos aumentados estos ángulos, pues se encontrarían en retroinclinación los incisivos, ¿vale? ¿Cuánto es esa discrepancia? Pues es una discrepancia de 6 grados. Vamos al análisis estético, en el cual vamos a utilizar lo que es la línea estética de Ricketts, que consiste en la intersección del punto PN, que se ubica en la parte más anterior de la punta de la nariz, con el punto DT, que es el punto más prominente de la parte anterior del mentón blando. Entonces determinamos la distancia que tiene el labio superior y el labio inferior. Por ejemplo, la línea estética de Ricketts va a ser nuestro punto de partida. El labio que sobrepase esa línea en sentido anterior van a ser considerados como valores positivos. Y labios que se encuentren por detrás de la línea van a ser considerados como valores negativos. Cada labio tiene sus respectivas normas. En el labio inferior la norma es de 0 grados a 2 positivo, es decir, que contacte o que sobrepase ligeramente la línea a 2 grados positivos. Caso contrario en el labio superior, que se encuentra por detrás de la línea y debe de ser de -1 a -2 milímetros. En resumen, el labio inferior choca con la línea, es decir, 0 milímetros, y puede sobrepasar a 2 milímetros positivos. Y el labio inferior se encuentra por detrás de la línea, es decir, de -1 a -4 milímetros. Punto. Vamos con nuestro paciente, ponemos nuestra línea milimétrica que coincide el 0 milímetros con la línea y vemos que no solo choca el labio superior con la línea, sino sobrepasa un poco más. Entonces medimos y nos da 2 milímetros. En el labio inferior colocamos nuestra regla milimétrica y vemos que el labio inferior sí choca con la línea estética, dando una medición de 0 milímetros. Colocamos nuestros resultados en nuestra tabla. Labio superior es de 2 milímetros. ¿Cuánto es esa discrepancia? Es de 4 milímetros. Y nos dice que valores mayores a la norma nos dará una proquelia. Entonces, efectivamente, nuestro paciente tiene una proquelia porque dio más 2 milímetros. En el labio inferior tenemos 0 milímetros. La regla es de 0 a 2 milímetros positivo. Pues se encuentra en norma, ¿no? No está en proquelia ni en retroquelia. Perfecto. Y ya con todo esto tenemos completamente nuestro análisis cefalométrico de los doctores George y Jarabak. Trazamos nuestra cefalometría e hicimos nuestro análisis esquelético, dental y estético. Esto es lo que hicimos, nuestra cefalometría, trazamos nuestro polígono, los ángulos complementarios también y determinamos nuestra interpretación de nuestro polígono y nuestras relaciones esqueletales, dentales y estéticas de nuestro paciente. Ahora, ¿qué sigue? Es establecer un diagnóstico. Tanto relajo, tantas cosas que hicimos y pues ya tenemos que establecer un diagnóstico. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. De acuerdo a nuestros resultados, podemos establecer por rubros el diagnóstico de nuestro paciente. A nivel esqueletal, nuestro paciente es un paciente clase 2 esqueletal con una retrusión mandibular de 3 grados. A nivel dental, los incisivos superiores se encuentran en retroinclinación de 4 grados, incisivos inferiores en proinclinación de 6 grados y podemos determinar que los incisivos se encuentran vestibularizados. En dirección de crecimiento es un crecimiento vertical, está teniendo una rotación posterior con una tendencia a mordida abierta, ¿no? ¿Se acuerdan que tuvimos en el porcentaje de crecimiento, nuestro paciente entraba en la esfera de crecimiento de pacientes horarios, ¿no? Porque sacó un 58%. Resumiendo que es un paciente con un patrón de crecimiento en sentido vertical. A nivel de estética presenta una proquelia del labio superior de 4 milímetros. Y también podemos establecer un diagnóstico funcional de nuestro paciente. Pudimos observar que por el ángulo de la silla estaba muy aumentado, por ende la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular pues, se encuentran más posterior, provocando una rotación en sentido posterior.
y está ganando más el vector vertical respecto al horizontal. Por ende, la altura facial posterior se encuentra disminuida a comparación de la altura facial anterior. Necesitamos colocar aparatos con información biomecánica para que redireccionen esos vectores que están provocando el desequilibrio esquelético y facial de nuestro paciente. Y asimismo, tú puedes establecer un diagnóstico de tus pacientes con este estudio completo de la dirección de crecimiento de nuestros pacientes y asimismo predecir el biotipo facial que se está originando por esas desarmonías esqueletales y faciales. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, compártelo con tus colegas, suscríbete a nuestro canal para más videos como este y nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien.